Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro. Si ustedes gustan de ver el backstage, el inicio de este programa... Yo gusto de ver. Sí, yo también me gusta de chusmear Me gusta el ver. programa de radio. Sí. Pueden pasar ahora mismo por @ su atención y disfrutar de la historia que muestra Ujú. la magia que se esconde detrás de unos paneles de vidrio. Qué serio te pones, Nico, con esta Sí. cortina, con esta música, con este ambiente, con esta luz apagada y esta vela que da un poco de calor con esta vela. ¿no? Sí, sé. y aparte, Es no es una que quiera... salamandra, no sé qué es Sí, esto. y no es que quiera observar a la producción, pero Sí. trajeron una vela roja. Y el Roja profesor, dijimos que no. el profesor Laceras, nuestro experto, y Sergio Arro también, Sí, Sergio. nuestro otro experto, los dos, nos dijeron que vela roja no. Vela Daniel, roja. Maruti, Fabiana, Néstor, Fernando, Diego, Mica, todos están pidiendo un cuento chino. Y el de hoy es un cuento chino estelar, amigos. Porque vamos a hablar con un famoso de otro país. Muy bien. Eso está bien como para presentarlo. Un presentador de televisión y escritor uruguayo que conduce Voces Anónimas, Ujú. un ciclo que está por empezar su 7ª temporada, guarda con el número 7, que es el número mágico, el número mítico, y que tiene a todos los uruguayos consternados. Él, en su calidad de presentador de este programa, ha vivido en carne propia muchas historias y para hoy le pedimos que cuente la más terrorífica de todas. ¿Qué es ese ruido? Son ruidos como de rotas cadenas. Se llama Guillermo Lojar Quintana y está del otro lado de la línea. Guillermo, aquí en Metro desde Buenos Aires. Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la presentación. Si llego a ir por ahí no voy a pasar por la puerta. Por favor, Ay, Guillermo, si bienvenido, llegás a Guille. venir por acá, lo único que te pido es que nos traiga requesón. Ay, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dale, Sí. somos muy fanáticos de Conaprol en esta Un casa. chivito también, un chivito. Sí, lo que Bien. quieras, lo que vos quieras. Vos traes unos Marley. Guillermo, bienvenido. La verdad que nos da mucho gusto hablar con vos. ¿Estás en Uruguay? En este momento estoy en Uruguay, en Montevideo, Ujú. y la verdad que muchas gracias porque también tenemos un público bastante numeroso de Argentina, viste que hoy Ujú. por las redes sociales y sobre todo por las plataformas como YouTube, uno puede subir capítulos, sobre todo algunos que hemos contado de diferentes países, incluso historias también de Argentina, que nos han acercado y recuerdo con mucho cariño un par de veces que crucé el charco para ir a algunos eventos y descubrí una cantidad de seguidores que están ahí, así que me agrada, me puso muy contento la noticia. Qué bueno. Guille, ¿y dónde se emite Voces Anónimas, tu ciclo? Voces Anónimas se emite en Tele 12, que es un canal de aire de Uruguay, Sí. y también se ha emitido en varios países, lo que es el enlatado. Bueno, por citar tal vez el caso más importante o el lugar que de mayor trascendencia, el canal 22 en Los Ángeles, NBC, la cadena latina. Sí. Y bueno, por suerte, nada, el tema, como te decía, de contar historias de todas partes, porque recorrimos varios países y incluso, bueno, por citarte un caso, por una película que salió el año pasado, también un caso de la mansión Winchester, por Ujú. ejemplo, las catacumbas de París, bueno, Argentina también, tenemos un par de capítulos que nosotros, si bien contamos muchas leyendas, hay casos reales, como por ejemplo lo que tuvo que ver con la tragedia que ocurrió en el boliche República de Cromañón, que es un caso muy fuerte, que caló hondo en la memoria, en el corazón de una cantidad de seguidores, porque bueno, porque tenemos las anécdotas de los protagonistas, de los bueno, ese capítulo es uno de los más vistos, y ya te digo, el tema de poder viajar nos ha abierto muchas puertas, y bueno, por eso también el tema de mismo hablar con ustedes de acá es algo más que importante. Qué bueno. Guillermo Lojar Quintana, este presentador de Voces Anónimas, ahí en el canal 12 de Montevideo.
Guille, entiendo que vos tenés muchas historias, has recopilado incontable cantidad de material en todos estos años, pero sé que nuestra producción te pidió que para esta noche elijas la historia más terrorífica de todas. Y aquí me dicen los compañeros que es, y es apenas lo único que sé, que es una historia que sucede en una ruta de noche. Exacto, y por qué también es difícil, ¿no? Porque todos tenemos diferentes tipos de miedos, pero yo creo que todos manejamos Como o andamos por la noche y nos podemos sentir expuestos a la hora de ponernos en los zapatos del protagonista de esta historia. Sí. Las rutas son lugares, a pesar de que la gente no los tiene muy presentes, son lugares de apariciones, de manifestaciones. Los que más cuentan sobre esto son, por ejemplo, los camioneros que hacen mucha ruta de noche. Y a nosotros nos llegó un caso que realmente es muy espeluznante porque, bueno, tiene como protagonista un chico que viajaba solo en su auto. El chico viajaba por una ruta de Uruguay. ¿Un chico para un niño, me ¿De está qué diciendo? edad? ¿Un chico? No, bueno, chico, un joven. Ah, un joven. Un chiquilín. Un chico que era del interior de un departamento, lo que vendría a ser Sí. lo que nosotros llamamos departamento, del norte de nuestro país, Salto, que es una ciudad que deben conocer porque bueno, tenemos el puente Salto Concordia. Sí. Y bueno, una vez que él viene a estudiar a la capital, a la universidad, su familia sigue viviendo en Salto, entonces él solía viajar mucho por la ruta 3, esta ruta que te digo que une Montevideo y que atraviesa todo el país. Es como que imitara el camino del río Uruguay. Sí. Sí. Bueno, él cada vez que podía se iba un fin de semana, por ejemplo, y volvía los domingos, son varias horas, son unas 5 o 6 horas en auto, y volvía en la noche para aprovechar al máximo su estadía con su familia y sus amigos, pues bueno, él extrañaba mucho. Una de esas escapadas, una noche de invierno, él volvía por la ruta 3, que había salido de la ciudad de Salto un poco pasada la medianoche, y luego de viajar más de una hora, más o menos, se empieza a sentir incómodo porque, bueno, la ruta 3 es una ruta bastante oscura, hay tramos en los que lo único que rompe la oscuridad son los focos del auto, iba solo, y bueno, él había escuchado alguna que otra leyenda de las rutas y se entró a sentir incómodo. Para colmo de males, en ese tramo de la ruta también, la radio que él venía sintonizando entró a fallar, entonces bueno, él quiere buscar música como para sentirse acompañado, empieza a sintonizar una radio, pero hay como una interferencia y se concentra en buscar la emisora, se distrae un poquito, una fracción de segundo, y cuando levanta la vista hay algo parado delante de su auto, pero algo que realmente llamó su atención porque parecía ser una persona pero muy lastimada, y él, en un acto de reacción, bueno, pega un volantazo, el auto sale de la ruta, él le queda la duda, ¿no?, de qué era eso, si era una persona que había sufrido un accidente, si había sido la sugestión. Entonces se baja antes que nada para ver si realmente era una persona que había padecido, no sé, algo, que había sufrido, había sido lastimada. Claro, alguien que necesitaba ayuda. Claro, pero también tenía miedo, ¿no?, de Claro. que, ojo, si me bajo y no es eso, y es otra cosa. Bueno, él, un poco también por ese instinto, por esas ganas de ayudar, Sí. se baja, grita a ver si hay alguien, nadie le responde, pero bueno, él se sube al auto y le queda grabada esa imagen, ¿no?, o sea, lo que él creyó ver era una mujer muy lastimada, con su rostro como quemado, completamente bañado en sangre, y bueno, trata de distraerse, pero claro, la ruta a esa altura, como les decía, estaba muy oscura, en un silencio sepulcral, no pasaba un auto, era de madrugada, ni siquiera pasaba un camión, un vehículo, un colectivo, y él deseaba ver alguna luz o algo, y la situación él se entró como también a entrar en ese juego de la mente, ¿no?, que a veces uno, capaz que no está pasando nada, pero la mente te empieza a jugar una mala pasada, y se entró a poner más nervioso de la cuenta, nunca le había pasado. Entonces, en determinado momento, él ve finalmente que aparece como por el espejo retrovisor unas luces que se aproximan. Le parece raro que venía medio rápido y bueno, también él iba un poco lento por el miedo, y cuando esas luces como que casi que están arriba del auto le hacen señas como para pasar, y cuando el vehículo que venía por detrás le hace señas,
él mira por el espejo y se da cuenta que en el asiento trasero hay alguien. Ay, no, Guille, Ay, Guille, no, es lo peor eso. No. Y fue tipo, no sé, una fracción de segundo porque clavó los frenos y saltó del auto, Sí. como impulsado por un resorte. Ni siquiera se quedó, obviamente, a ver qué era lo que estaba ahí, ni mucho menos a preguntarle qué quería, ¿no? Saltó del auto, desesperado. Justo también venía otro auto a lo lejos, les hace señas, se para en el medio de la ruta como diciendo frenazo, igual si no atropellame, de los nervios que tenía. El auto frena, eran 4 pasajeros y... ¿Vivos? Bueno. Bueno, la Perdón, pregunta chicos, es qué sé oportuna, yo. en este caso es oportuna. Para descomprimir. Es buena pregunta, porque bueno, igual a él no le importaba, no sé, si salía Claro. creo que Freddy Krueger y Jason Sí. se subía igual, ¿viste? Pero él no, él frenó porque tenía obviamente la necesidad de... Este es un caso que nos llegó, es uno de los tantos casos que nos llegan por correo. Bueno, el chico frena el auto y eran 4 personas que viajaban, les cuenta esta historia que obviamente si lo hubiera pensado capaz que no sé si se animaba a contarla, pero en ese momento producto de los nervios les cuenta la historia. 2 personas del auto se bajan, lo ven tan asustado que se bajan a ayudarlo y bueno, buscan por todos lados, dentro del auto, fuera, y no encuentran nada. El chico de nombre Fabián, me olvidé decir el nombre al principio, Sí. el chico llamado Fabián. Pensé que estabas, que había sido deliberado y que estabas Claro. protegiendo su identidad, Guille. No, igual no, obviamente en Ujú. algunos casos no damos el nombre completo, Claro. pero sí, obviamente el nombre de pila, Fabián, Ujú, Fabián. el chico salteño que dice que estaba tan asustado que le pidió a ver si alguno del otro auto se animaba a hacer el tramo restante de la ruta con él, y bueno, lo vieron tan nervioso que 2 chicos de los 4 del otro auto, bueno, lo acompañaron, y por ahí termina la primera parte. Pero bueno, tiempo después, cuando vuelve a Salto, a su ciudad, y se encuentra con sus familiares, se anima a contarles un poco lo que le había sucedido, más allá que tenía por ahí miedo de que lo tomaran por loco, o capaz que le hubieran dicho te tomaste algo, ¿viste? Pero lejos de reírse, algunas personas que estaban ahí en la reunión le comentaron que en esa ruta se dan este tipo de situaciones. En particular hay una que involucra a una mujer que muchos años atrás fue víctima de un accidente. Esta mujer en esa misma ruta 3, más o menos a la altura, un poco más contrasalto de lo que ocurrió, pero bueno, lo que dicen es que ella aparece en diferentes tramos de la ruta intentando llamar la atención de los conductores, y bueno, cuando ella tiene el accidente en su momento, logra llamar la atención de unos policías. Ella le dijo que había tenido un accidente, que su auto había volcado, Sí. y que por favor fueran a ayudarla porque estaba su hijo atrapado. Entonces uno de los policías va hacia el auto, rescatan al hijo, Ujú. y cuando van a rescatar a otra persona que estaba en el auto explota y después descubren que era esta mujer que ya estaba muerta. Y esto, Guille, esta historia, la de la mujer, ¿cuándo, en qué época habría sucedido? No, esta historia pasó varios años atrás. Claro, por eso, muchos años atrás de la historia de Fabián, con lo cual... Fabián. Claro, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Lójar Quintana, un presentador de televisión y escritor uruguayo bien conocido, que nos está compartiendo algunas de las historias más impresionantes de su programa Voces Anónimas. Y él nos cuenta, claro, una narración en 2 tiempos, ¿no? Primero lo de Fabián, este chico que vivía en Salto, el departamento uruguayo, y que se muda a Montevideo y que hace ese viaje de 4 o 5 horas por la ruta 3 muchas veces hasta que se encuentra con algo inexplicable. Y la historia previa de todo esto, en ese mismo lugar, en esa misma ruta, muchos años antes, la historia del accidente de esta mujer que se le aparecería después a los automovilistas, una mujer que habría perdido un hijo y que aparte en el accidente que protagonizó, bueno, la explosión se habría llevado a otra persona, ¿no, Guille? Exactamente, ella en realidad, supuestamente lo que cuenta la gente del departamento de Salto, es que ella en realidad ya había fallecido. Claro. Y su fantasma se le manifiesta a los policías para que salven a su hijo que había quedado atrapado, y el otro cuerpo que estaba en el volante era el de ella misma. ya Guille, muerta. eso era en ese mismo instante que se había producido el accidente, ¿no? Es una... Exactamente. O sea, ellos se acercaron y estaba el auto accidentado. Claro. Exactamente, ella misma
luego del accidente, aparece en la ruta llamando la atención, como quiso llamar la atención de Fabián, y bueno, logra que lo que ella logra es que los policías se vayan hacia el vehículo, logren salvar a esa criatura, y bueno, y ven que hay alguien en el asiento al volante, y bueno, Claro. y se dan cuenta que es la misma mujer que les había pedido ayuda, pero ya fallecida. Luego intentan sacar al niño, a la mujer no la pueden llegar a sacar a tiempo, el auto explota, y dicen que si bien la mujer logra salvar a su hijo, el sentimiento de culpa de dejarlo solo en este mundo la hace volver y la hace repetir lo que hizo en su momento, de tratar de advertir a los conductores. Por eso diferentes personas en nuestro país que viajan por la Ruta 3, sobre todo, como les decía, los camioneros, que son los que viajan Claro. siempre durante la noche, Sí. ellos cuentan que la vieron. Bueno, es un relato bastante popular de acá, y creo que a todos un poco nos afecta, porque más allá de que no veamos nada, el tema de viajar por una ruta oscura, Sí. con el silencio, y tal vez recordando o teniendo presente que en las rutas hay muchas de estas manifestaciones, capaz que no pasa nada, pero sí uno va a estar alerta. Y yo creo que después de esta historia también, alguno de ustedes, si va solo, le toca ir solo a su Ni hogar, loco. y tiene varios... No. Ni loco, yo no creo. manejo la ruta de noche. Mira, hace Nico, 20 años que... ¿Qué? Desafío que mires por el espejo retrovisor. No, ni loco. No. Igual mirá a ver si viene un auto o algo, si vas a Sí, frenar. no, pero sí, mira, hace más de 20 años que manejo, 25 años que manejo, y desde los 17, y nunca manejé en la ruta de noche, jamás. Obviamente Jamás. los que cuentan este tipo de historias también dicen, ¿no? Que bueno, las rutas también son escenarios de muchos Sí. accidentes. Claro, Ahora, porque aparte un susto de esos también puede ¿qué te desencadenar parece? en un accidente, Guille. Exacto. Guillermo, con él estamos hablando, Guillermo Lockhart. Podés llamarme Guille si querés. Guille, no te vengo diciendo Guille Sí. porque siento que tengo confianza ya con vos. Entrando en Wikipedia, en la descripción que hace de Wikipedia de Guillermo, dice que antes era modelo Ajá. y que ahora es conductor y presentador de televisión. En su Instagram él se define como creador del universo mágico de las voces anónimas. Escribió muchísimos libros, recibió muchos premios, es bien conocido en el Uruguay. Guille, quiero preguntarte por tu historia personal. ¿Cómo decidiste cambiar el modelaje por este tipo de comunicación que se enfoca justamente en historias tan emocionantes? Es que la vida es un camino bastante complicado. A veces uno por ahí la planifica y las cosas no se dan como uno quiere. Muchas veces vamos transitando un camino y se nos abren dos, y ahí llegamos a una encrucijada y uno tiene que tomar decisiones. Yo en realidad estaba estudiando administración de empresas en la Universidad Católica. Me ofrecen trabajar como modelo, lo tomo como una actividad complementaria para generarme ingresos. Igual que yo, hasta ahora igual que yo. No, vos no fuiste Pero, modelo. pero estudié en la UCA. No. No, pero modelo me presenté y me dijeron claro. que no. Que Bueno, vuelva. Pero te explico para ver cómo llego a todo. Me dijeron que vuelva en otra vida. Me dijeron. Ay, No, pero lo haces muy bien. Váyase y vuelva Si en otra sos vida. tapa Me de dijeron. Es un revista, gran no sos sommelier de modesto. café, por lo que vi. Así que Y es tapa de revista también, Guille. No. Es de modesto nada más que lo dice. No, muy conocidos. El programa de ustedes es muy escuchado. A mí me han arrobado muchas veces. Mirá. A ver si algún Mirá día vos. contás un cuento chino. Bueno, por eso también. Bien. Me alegra. Y bueno, como te contaba, Sí. me tomé la carrera de modelaje como algo complementario, y bueno, después empezaron a surgir algunas propuestas, algunos viajes. Me pasaron cosas muy curiosas. Yo, justo cuando pasó el atentado del 11 de septiembre, yo había viajado a Nueva York a firmar un contrato y se me pudrió todo, me tuve que volver. También me frustré un poco en ese momento. ¿Qué te parece? Cuando vuelvo a Uruguay, bueno, también se me abren puertas lo que es el mundo de la televisión, y después en determinado momento surge la chance de trabajar en un proyecto, un piloto, Sí. y con un amigo que me ayudó, empezamos a tirar sobre la mesa varias ideas, y surgió esto que a mí siempre me apasionó de chico, el tema de las leyendas. Y yo recuerdo por ahí buscar en la televisión o incluso en el cable y no encontrar en mi país un programa que tocara este tipo de historias, y me pareció que podía ser interesante, y nunca pensé que todo esto iba a funcionar de esta manera, ¿no? Claro. Que incluso hoy capaz que estoy hablando con ustedes, Sí, muy groso. mañana capaz estoy filmando en otro país, y bueno, Y en realidad Guille, ¿te pasó en lo personal alguna de estas historias o no? me pasaron varias. O sea, no, Ujú. Claro. sería Ahí de tenés. repente
te estaría mintiendo si por ahí si te digo que fueron muchísimas, pero también te tengo que decir que yo ya hace 14, 15 años estoy trabajando en esto. Claro, es un montón. Y bueno, y he visitado, he filmado noches de rodaje en cementerios, cientos de noches, de casas. Fui a muchos lugares que según cuentan son protagonistas, entonces alguna que otra vez me iba a tener que pasar algo, y bueno, me pasaron cosas. En realidad son anécdotas diferentes, algunas porque estaba solo, otras porque estaba acompañado, esas por ahí son más fáciles de contar, y otras de repente porque capaz que me quedó la duda. ¿Y cuál es la que más te impresionó de las que te pasaron? En realidad a mí son diferentes tipos de impresión, algunas que te dan miedo, y después hay una que me cambió la vida, pero que no es tan terrorífica, pero tiene que ver con muchas cosas. No sé cuál querés que te cuente, si querés esa que te... las dos. Y bueno, te voy a contar una que es fuerte porque bueno, es un caso que por ahí capaz que tiene que ver con un momento muy importante de mi vida. Voces Anónimas se estrena el 30 de abril de 2006, la temporada 1, y el 13 de marzo de 2006 fallece mi madre. Yo para mi madre era todo, como así ella para mí, era todo, y estaba muy orgullosa porque este proyecto era un sueño, y bueno, yo justo la pierdo de una manera increíble porque era una operación que tenía mucha probabilidad de éxito y salieron mal las cosas, y bueno, yo quedé muy mal, al punto de que faltaba muy poco para estrenar esta serie que era mi sueño, pero por otro lado quería meterme en un pozo. Claro. Pero recordaba a todos mis compañeros y bueno, tenía que seguir adelante. Bueno, incluso los que siguen la serie, los que siguen los libros, van a ver que yo cada temporada o cada libro se lo dedico a la memoria de Elena Quintana, que era mi mamá. Pero bueno, yo de noche, cada vez que mi trabajo era como el cable a tierra, lo que me permitía olvidarme del sufrimiento, y de noche cuando llegaba a mi casa me castigaba o me cuestionaba una cantidad de momentos que no pasé con mi madre. Viste, como que uno posterga lo que tiene con sus afectos. Yo la voy a cuidar cuando sea mayor, ya voy a ir a pasear con ella, voy a hacer un viaje así. Muchas cosas, ¿no? Entonces, fue bravo, incluso recuerdo haber tomado pastillas para dormir porque no podía dormir de noche. Muchas preguntas, muchas cosas que eran entre mi madre y yo, que nadie sabía, ni siquiera mi padre sabía. Entonces, así estuvo un par de años. Recuerdo una frase que dijo Pasarela, el técnico de fútbol, cuando pierde a su hijo. Le preguntan cómo había hecho para superar el dolor y él dijo que no, que nunca lo va a superar, pero que sí aprendió a convivir con el dolor. Claro. Y yo de cierta manera aprendí a convivir con ese vacío, ¿no? Pero fue muy difícil, ya te digo que por un par de años todas las noches fueron iguales, no había manera por ahí de sacarme eso de arriba, ese peso, hasta que un día fuimos a filmar a un barrio de Montevideo, muy pintoresco, un barrio con mucha historia. Sí. Me acuerdo que incluso también estábamos trabajando para History Channel un ciclo que había sido involucrado 4 cabezas de Pergolini, que se llamaba Historia Secreta, y también estábamos trabajando en Voces Anónimas, hicimos una cantidad de imágenes, y cuando me estoy volviendo a la oficina, se me viene a la cabeza la imagen de una iglesia que no habíamos filmado. Y le digo al camarógrafo, que era el único que quedaba conmigo del equipo, le digo, nos olvidamos filmar la iglesia de las Carmelitas, se llama. Me dice, pero tenemos una cantidad de imágenes, tenemos muchas imágenes. Ya está. Y yo le dije, no, bueno, pero vamos a filmar, no sé por qué, dije, vamos a filmarla. Volvimos unos 20 minutos en auto, y cuando paro en la iglesia, para estacionar o para filmar, veo que hay una señora sentada frente a la iglesia, recostada contra un muro con una tarjeta en la mano. Y como hacemos siempre acá, cuando hacemos imágenes en la calle, de repente si vamos a un barrio que, para no invadir, le decimos a los vecinos, mire, estamos filmando para este programa, si no le molesta vamos a hacer unas imágenes. Entonces, bueno, eso era lo que iba a hacer. Pero cuando empiezo a contarle cuando voy a contarle a esta mujer, la mujer me gana de mano y me dice, Guillermo, qué bueno que llegaste, te estaba esperando, me dice. Pedí que llegaras hasta mí. Y yo pensé que me iba a decir un chiste, porque bueno, ya a esa altura la serie había empezado y mucha gente... Claro, te podía conocer de ahí. No, y a veces me decían, che, venía a mi casa que tengo 3 fantasmas, llévatelos. Entonces estaba esperando el remate del chiste, pero la mujer estaba seria, ¿no? Entonces yo la escuché. Y me comentó que ella había tenido un accidente
en que había estado muerta unos instantes, como varias personas que he conocido, y que en ese momento ella ingresa a ese túnel. Todo esto me lo contó muy rápido y en la calle como pudo, porque me dijo, te tengo que explicar algo para que entiendas lo que te voy a decir. Yo estaba callado, no emitía una palabra, y me dijo que cuando ella atraviesa ese momento pide para quedarse porque tenía una hija en este mundo, y una voz, que ella cree que es Dios, le dijo que tenía que volver, pero que iba a tener que ayudar, ¿no? Entonces ya vuelve a la vida, y bueno, y después se da cuenta de que empieza a ver personas que los demás no veían, y que bueno, que tenían ciertos pedidos, y bueno, ella trataba de ayudarlos desde el anonimato, porque esta persona jamás lo relacionó con alguna actividad comercial, ¿viste? Es una persona anónima que incluso tenía su vida y sus cosas y dejó todo para ayudar. Entonces, bueno, ella me estaba esperando y me dijo que había un lugar que había pertenecido a mi familia, era cierto, no lo sabía todo el mundo, incluso en ese lugar mi madre había volcado mucha energía porque había hecho reformas, había decorado, entonces mi madre estaba muy ilusionada con ese lugar, y esta mujer había alquilado ese lugar en un balneario de Uruguay, y había tenido un contacto. Entonces ella me dijo, bueno, yo vine hasta acá y pedí que llegaras a mí porque, no sé, no quiero que tomes esto a mal, me dijo, pero tu madre está muy mal por todo lo que vos estás viviendo, me dice. Claro, preocupada por tu situación y por cómo lo estabas viviendo, seguramente. Exacto, además en ese momento yo estaba también mal porque entrevistaba a mucha gente que había tenido contacto con seres queridos, y yo que quería saber todo sobre mi madre no tenía una sola señal. Vos querías. Claro, entonces en ese momento la mujer empezó sin que yo le dijera nada. La gente, yo no había ni abierto la boca, quedé helado, mis ojos eran como el 2 de oro, y la mujer empieza a decirme, mirá, esto que te preguntás es así. Empezó por las preguntas abiertas, me dijo que estaba bien, que no había sufrido, que era consciente de todo lo que me pasaba, que esas cosas uno las puede tirar a invocar, pero después empezó a decir cosas más, como le decía al principio, más íntimas, que eran cosas que solo yo y mi madre sabíamos, que yo me castigaba mucho por eso. Me dijo que me quedara tranquilo, me contestó todo eso, y bueno, me dijo que mi madre siempre me acompañaba. Qué impresionante, Guille, porque lo encaraste así como algo que te cambió la vida. Me imagino que es un quiebre en tu vida que realmente te debe haber llenado de paz, y a veces estas historias tienen ese viso de temeroso, de rutas y demás, pero otras son de presencias que lo único emoción que dan pura. Es emoción y tranquilidad y la posibilidad de que uno siga adelante, así que... ¿Sabes lo que pasa, Sol? Que es un tema impresionante. también, por ahí yo sé que mucha gente sufre por la pérdida de un ser querido, y este testimonio, Claro. de cierta manera, es algo alentador. Sí. La verdad que sí. Lleva un consuelo, Sí, ¿no? sí, Por lo menos, totalmente. no sé si decir una esperanza, porque no sé si No, hay mucho por esperar, pero sí esta idea de que, bueno, de que hay que seguir adelante, de que como es una llave que abre una puerta secreta, lo que sucede después, Sí. y como la gran broma infinita de la humanidad es que nadie vuelve para contarlo, uno no sabe, así que no está mal entregarse a la expectativa. Hay tal testimonio de la Claro. Argentina, por ejemplo, que le pasó, que atravesó esta situación. Él cuenta que se encontró con su madrina. Y bueno, y como te decía, esa situación a mí me cambió. La mujer, en determinado momento, para cerrar la charla, me dio esa tarjeta que tenía en la mano, me dijo que me iba a servir como protección, y me respondió una última pregunta que la verdad que me dejó helado, porque me dijo, quédate tranquilo, que a ellos les gusta lo que estás haciendo. Y una de las cosas que yo me pregunté cuando empecé a trabajar en Voces Anónimas es si a esas entidades, a esas personas Claro. que hoy no están entre nosotros, si no les molesta que yo por ahí Claro. los moleste o vaya a lugares en los que deberían estar descansando. Y bueno, cuando me dijo quédate tranquilo, que a ellos a ellos les gusta lo que estás haciendo, quedé helado. Y bueno, ese mensaje, como te dije, no es escalofriante, pero cuando me preguntás qué es lo que más te impactó, en realidad eso hay un antes y un después. Y sí, sin duda es Porque eso. no tenemos seguridad, o no podemos asegurarle a las personas, como decías vos, lo que hay detrás de esa Claro. puerta, ¿no? Pero lo que sí por ahí es que justamente es que hay que dejar no hay que cerrar ni abrir, simplemente la puerta está ahí, la vamos a cruzar, y por ahí este tipo de historias nos invitan, como los mexicanos, a no preocuparnos tanto por la muerte. Claro. Y bueno, y saber que de repente aquellas personas que sufren por ahí tienen una mínima o una chance de reencontrarse con sus afectos. ¿Por qué no pensarlo así, Guille? La verdad que nos dio muchísimo gusto hablar con vos.
Estoy seguro de que vamos a volver a hablar pronto, porque vos tenés tanta experiencia y tu programa es tan conocido, Voces Anónimas y tus libros, y tenés tantos seguidores y te has metido tanto en estas cuestiones que sería una pena dejar nuestro contacto reducido a esta conversación. Así que estoy seguro de que en algunas semanas volveremos a hablar, y cuando estés aquí por Buenos Aires, que algo que me parece más probable que venga vos que vayamos nosotros, yo creo que sí. te vamos a invitar para que podamos seguir charlando en vivo y en directo. ¿Cómo no? Incluso la próxima no voy a ser tan generoso, le voy a contar una que no le va a dejar dormir. Conté la primera de terror, la segunda bueno, le quité un poco de peso porque también... Bueno, Dale. queda el compromiso asumido entonces, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Encantado. Grande, Dale, Guille. Gracias, Guille. Gracias por tenerme presente, y un saludo para todos los que están escuchando. Por Igualmente. favor, desde hoy consideranos tus amigos. Guillermo Lockhart Quintana, gracias. Presentador de televisión, bien famoso en Uruguay, ahí el conductor de Voces Anónimas, el programa del Canal 12. Y la verdad es que hoy nos dio un bonus track, porque primero nos contaba la historia de Fabián, ¿no? Este estudiante del departamento de Salto que se encuentra con lo inexplicable en la mitad de la noche en la ruta, y después nos cuenta la experiencia que de alguna manera lo hace cerrar a él el periodo de duelo después de la muerte de su madre. Dice Lucas Arrece, la piel de gallina, imposible manejar de noche después de escuchar esto. Gran cuento chino el de hoy. Terrible cuento chino, dice Damián. Lucas Bicha dice, justo hoy se me ocurre estar solo estudiando con poca luz, claro. Tiemblo. Si estás estudiando, ¿cómo escuchas la radio? Yo no sé cómo No hacen. sé cómo para- hacen, porque te vos decís, aplaudo, Con te aplaudo. música todavía, pero con una historia de este tipo no le puedo prestar atención a nada más. Magic Team Los Polvorines dice, hay una película argentina que en un momento cuenta una historia parecida, el de la Rosa Muerta, que se levantaba un camionero y le dejaba en su casa, buenísimo. Caro Gigli dice, se me puso la piel de gallina cuando dijo que miró para atrás si había alguien. Daniela dice, escalofríos desde que empezó. Alejo Ramírez dice, y yo ahora manejando solo. Hicimos en un momento un especial rutas. Y no de lo un pudimos cuento concretar. chino. Y no lo Finalmente pudimos concretar. concretarlo con muchísima dificultad, pero Claro, con pero- muchos caídos en ¿En el camino? En el camino de cuestiones que no se pudieron cerrar, entrevistados que no pudieron venir. Gente que estaba viniendo para acá y que inexplicablemente tiene accidentes todos leves, Sí. pero que le impiden llegar a la radio. 5 personas Sí, 5 simultáneamente personas. padecieron eso. Y después empezaron a bajar porque dijeron, no, bueno. Mejor no voy, quiero mejor me ir. quedo guardado en cama. Ah, no, cábala. Amigos, edición emocionante de Un Cuento Chino. Muchos oyentes también que conocen el programa Voces Anónimas, que es bien famoso en el Uruguay.